Escucha, Buenas noches, Lick. ¿no se escucha, Lick? Buenas noches. Qué bien, buenas noches. Disculpen que hasta ahorita, pero venía corriendo en el tráfico. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal de examen? ¿Cómo les pareció el examen? Excelente, Lick. Qué bien, me alegra. Fíjense que el día de hoy vamos a tocar el tema de los antecedentes históricos de la comunidad internacional organizada. La comunidad internacional organizada, como todos sabemos, en toda la región hay dos tipos de comunidades internacionales organizadas. Y desde el punto de vista universal, tenemos a la Organización de Naciones Unidas, que reúne a todos los países, en este caso del mundo. Y actualmente son aproximadamente 190 países que están reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Se recuerdan que platicamos hace como 3 semanas relacionado cuando nos mandaron a la guerra contra Ucrania? ¿Se recuerdan de esa noticia? Que nosotros estábamos comiendo, otros estábamos leyendo, otros estábamos durmiendo, otros jugando, otros en haciendo cualquier actividad cuando nos dijeron tenemos que ir a la guerra contra Ucrania, ¿se recuerdan? Pues ahí donde en ese tiempo, en esa ocasión, cuando el presidente, este señor Alejandro Yamatei, tuvo su oportunidad de hablar en la asamblea, teniendo toda esa coyuntura, y en ese momento de la clase, o en ese momento de la historia lo platicamos, que en lugar de hablar sobre la coyuntura nacional o los problemas que estábamos viviendo en ese momento, que era parte de las elecciones, creo que ya habían pasado las elecciones, nos manda a la guerra contra Ucrania y haciéndose referencia a que Guatemala estaba en contra de la guerra. Y aquí hubieron varios comentarios relacionados a que por qué se relacionó o por qué tuvo que hablar de la guerra y no hablar de nuestra coyuntura. Eso, entonces, ¿qué es lo que trató acá el presidente de Guatemala al hacer eso? Haciendo que iba a ser un eco en 190 países, referencia relacionada a Guatemala en ese momento. Y realmente todos sabemos la historia del supuesto, no habló nada de la cultura. Pues prácticamente la Organización de Naciones Unidas es esa reunión universal de naciones, valga la redundancia, o de países que están organizados de una forma universal y de una forma regional. También, atendiendo a la coyuntura que hemos tenido acá en Guatemala, han escuchado ustedes sobre la OEA, el representante, el presidente de la organización y todo lo que está pasando acá en Guatemala, y también a emitir una opinión consultiva, o en este caso, como el papel de árbitro en la situación que estamos viviendo. Pues es el representante de esa organización regional que nosotros tenemos en Guatemala, o que somos parte de esa organización regional. Tenemos dos. Cuando a ustedes les pregunten cómo se organizan a nivel mundial, sabemos de que se organizan a nivel universal y a nivel, en este caso, a nivel regional. A nivel universal va a ser la Organización de Naciones Unidas y regional va a ser la OEA. Pero ¿cómo surgen las Naciones Unidas? ¿Por qué surgen las Naciones Unidas? También dentro del contexto del curso hemos hablado que, derivado de muchos acontecimientos que se dieron durante el siglo XIX, el XX y parte del XXI, relacionado a las grandes guerras o a las guerras mundiales, en este caso la primera que inició en 1917,
y la Segunda Guerra, la Segunda Guerra Mundial que inicia en el año de 1938. Bueno, a raíz de esos acontecimientos mundiales es como surge porque el país, el universo, o en este caso el mundo, estaba dividido o estaba sectorizado por grandes regiones. Y en ese momento de la historia traíamos todavía aquellos imperios que venían de la edad antigua. Habían unos países que todavía estaban formados por imperios, y uno de esos ejemplos, igual claro ejemplo, era el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, al momento de culminar la Primera Guerra Mundial, este se divide y se forman nuevas repúblicas. Pues bajo ese concepto es que se empieza a reunir las Naciones Unidas. Y parte de la historia o los antecedentes de las Naciones Unidas o de la organización que en 1948, en la Carta de San Francisco, que hicimos un trabajo relacionado a eso, es que empieza con una convención que la preside el presidente, en este caso, el presidente Woodrow Wilson, que es el que hace la convocatoria para que todos los países en América Latina o en el mundo se puedan unir en, en forma permanente. Y posteriormente a eso, esto fue finalizado la Primera Guerra Mundial. Como les explicaba, la Primera Guerra Mundial todavía traía imperios que venían de la Edad Antigua, y uno de esos imperios fue el Imperio Otomano. ¿Por qué tomamos como referencia? ¿Por qué se toma como referencia la unión de ese punto de vista para la unión de las naciones? Este punto de partida tiene como objetivo la creación de esa organización por parte de todos los países que eran miembros que fueron parte de la Primera Guerra Mundial. Y posteriormente, en 1919, se hace el Pacto de Sociedad de Naciones, y esto quiere decir que todas esas naciones que se juntaron en su momento, empiezan a tener la idea de hacer un organismo internacional. En junio de 1910, en el 28 de junio de 1919, su objetivo principal fue desarrollar esa cooperación. En primer término era la cooperación de paz, la segunda era la cooperación económica para salir de esa debacle que es la guerra, y en este caso Alemania. ¿Y por qué se nombra Alemania en primer lugar? Porque en ese momento el imperio alemán o el imperio germano pierde la Primera Guerra Mundial. Y pierde la Primera Guerra Mundial y sufre unas fuertes sanciones ante la comunidad internacional. Y esas sanciones se da a partir del Tratado de Versalles. Anotemos eso del Tratado de Versalles, porque vamos a investigar de qué se trata el Tratado de Versalles. Posteriormente, el, el derivado de ese pacto. Lo perdimos, Lick. Dejemos la clase para otro día.
el sistema, traerlos aquí. Bueno, les decía que efectivamente a partir de en ese momento cuando se da al final la finalización de la Primera Guerra Mundial, se da de Versalles. Países que sufren del debacle derivado de la guerra pues, se conforman y eso pues, principalmente en Europa para que de apoyo económico para la restauración y el levantamiento de esos países que sufrieron derivado de la guerra. El sanciones a Alemania por Lick se le escucha entrecortado. No se le escucha muy bien, Lick. ¿Me escuchan ahí mejor? Sí, Lick. Sí, licenciado. Sí, Otra vez entrecortado. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Se le escucha mejor. Bueno. Sí, licenciado. Entonces les contaba de que en ese momento se reúne ese grupo de países europeos para poder sobresalir de la Guerra Mundial. Posiblemente a eso viene la Carta Atlántico, que es parte de la Carta del Atlántico significa que todos esos países que estaban a la orilla o la ribera del Océano Atlántico también se reúnen, pero en forma sectorial. Primero se reúnen los países que habían, los países que estaban en la Carta del Atlántico. Entonces se forman dos grupos. Derivado de eso, Buenas noches, licenciado. Disculpe que lo interrumpa, pero no se oye nada bien, se oye entrecortado todo el tiempo. Gracias. Sí, Lick, que es cierto, no se escucha, no se logra escuchar. hagamos una cosa. Hacemos lo mejor para el viernes. Explicarles Nacional de Naciones, tanto universal como regional, con el internet, lo que
un laboratorio del CETES para poder. Licenciado, de nuevo, disculpe, no se le entiende nada de lo que dice.
Compañeros, hay un mensaje en el chat de la clase. Se pueden desconectar. Muchas gracias, compañera. Gracias. Gracias.